Bien, entonces, cuando hablamos de la parte semiológica de pulsos, pulso arterial es un mundo gigantesco, ¿no? En la semiología, porque todos ni siquiera sabemos tocar el pulso radial, menos el pulso femoral, menos el tibial posterior, popliteo, pedio. He escuchado hasta pulso plantar a un alumno, otra vez me refutaron, no existe. Entonces, pulso arterial. El pulso que ustedes ven, vamos a interpretar ondas. Las ondas que ustedes ven acá no se observan así nomás en la clínica, en la parte cardiológica. Este es un tema ya de hemodinámica. El pulso que ustedes ven clásico es un pulso de una onda grande sistólica, y acá hay una pequeña pendiente pequeña que se dobla, que es la onda dícrota, que es por el cierre abrupto de la aorta, luego de la salida eyectiva de sangre, y luego cae la pendiente porque es la diástole. Entonces, de eso trata esta parte, interpretar los tipos de onda con sus nombres raritos y qué enfermedades se van a asociar más y lo que preguntan. El pulso Zeller es el más preguntado. El pulso Zeller es un pulso que se ve en la insuficiencia aórtica severa. Es un pulso fuerte, un pulso alto, potente. ¿Y cómo se examina? La otra vez tenía un paciente con insuficiencia aórtica severa y le dije a un residente de primer año que tocara la arteria radial del paciente que lo está examinando. Y lo está examinando poniendo la mano debajo del ombligo o debajo del corazón. El pulso se examina levantando el brazo por encima del nivel del corazón. Y si sientes que tu pulso es amplio, aún más amplio de lo que estabas sintiendo al inicio, por lo tanto, eso probablemente es un pulso Zeller. Y el pulso de Corrigan es que pones toda la mano en el pulso, en la zona del pulso radial, y ¿qué vas a encontrar? Como que un martillazo que te está golpeando la palma de la mano que estás tocando, a todos los dedos. Y eso se llama pulso de Corrigan, que es un Zeller, pero ya maldito. ¿Okay? El pulso Zeller se ve en la insuficiencia aórtica severa, básicamente. Hay otro pulso que es el pulso Parvus Tardus. Parvus Tardus. Se ve en la estenosis aórtica. Como está tan cerrado el caño, pasa lento el agua, por lo tanto pasa tardus, lento, y con poca amplitud parvus, y se ve en la estenosis aórtica severa. El pulso disferens y el pulso dícroto, dos pulsos que no vas a ver así nomás, por lo tanto el dícroto ni siquiera el más grande semiólogo lo puede interpretar, casi con ondas hemodinámicas se describe. El pulso disferens tiene dos picos sistólicos y uno diastólico. El dícroto tiene un sistólico y un diastólico. Ha sido preguntado en un examen del MIR, una pregunta MIR, el dícroto que se ve en corazones sumamente dañados, tan dañados que no se observa la onda diastólica, la onda de caída del cierre diastólico. En corazones muy avanzados, muy dañados, una onda sistólica o una onda diastólica en el dícroto. En algunos pacientes con fiebre tifoidea, antiguamente decían fiebre de pulso. ¿No han escuchado a las abuelitas? A ver, dame el pulso para ver si estás con fiebre. Esa palabra fue creada cuando la fiebre tifoidea era una endemia más mantenida en Lima, y muchas abuelitas tocaban el pulso del paciente y no sentían las dos ondas, esa onda clásica de arterias, y no sentían un pulso separado de otro, bien separado. Y eso era por la fiebre tifoidea, que ha sido una vasodilatación mantenida tal por el cuadro de la fiebre que mantenía al paciente todo el tiempo en ese estado, y la taquicardia a la vez compensatoria, que hacían que las dos ondas se separaran. Y era el pulso dícroto. Y te veía el pulso dícroto, no, este es tifoidea. Se sacaban por el pulso dícroto. Y luego te dan tu tratamiento de cloranfenicol, que es lo único que había. Y te palmaban la matidez hepática y te dan tratamiento por 2 semanas. Hasta que la matidez, al reborde de la hepatomegalia, que está por debajo del reborde costal, disminuyera el tamaño del hígado hasta el reborde costal, y ahí se suspendió el tratamiento. Así se trataba antes, tocando al paciente. Ahora de frente, toma tu ciclo y se acabó todo. El ritmo de pulso alternante es el que ha sido preguntado en los exámenes también. El alternante es un pulso arrítmico que te doy y que no te doy. ¿Cómo es eso? Pulso sí, pulso no, pulso sí, pulso no. Hay un pulso que te lo he dibujado más adelante, que es el pulso paradójico, que es el pulso que siempre viene en los exámenes. El pulso paradójico es junto al... Acá, bueno, que este es primero te voy a hablar un poco de la representación de los pulsos. Muchas veces nosotros nos llaman al tópico de cirugía, doctor trombosis arterial. De frente hay un capítulo de insuficiencia arterial periférica,
Solamente quiero que sepas cómo vas a marcar los pulsos. Los pulsos se marcan desde no se palpan, negativo, hasta 4 cruces. Es subjetivo tu calibración. Se palpa disminuido una cruz, normales 2 cruces, por lo tanto todos deben ser normales 2 cruces, aumentados 3, muy aumentados 4. ¿Ok? La mayoría de pacientes que van a venir, ¿qué pulsos van a examinar ustedes? Van a examinar pulso carotídeo, pulso braquial, radial en todo lo que es miembros superiores. Luego van a ir al pulso femoral, al pulso popliteo, al tibial posterior y al pedio. No se palpa otro pulso, solo esos. Ya, no, que yo he visto palpar el pulso axilar también. Ya puede haber, pero no vas a palpar, no te voy a pedir tampoco que palpes. Solamente esos pulsos y su calibración de derecha a izquierda y con las cruces como están arriba. Nada más. Esa es la forma de que un cirujano vascular puede interpretar tu examen físico. A veces nos llaman trombosis arterial aguda, bajo, agarro la historia clínica y veo paciente viene caminando, decía, con palidez en pierna derecha. Nada más. Palidez en pierna derecha. Lo examino al señor y veo la pierna azul. ¿Qué? Azul ahora. Discúlpame, entonces examinó al paciente, sí, me dice el interno. No has puesto los pulsos. Ah, no, me dijeron nada más, llama al vascular. Y nos llaman y no hay ni un pulso, no examinó nada a ese pobre paciente. O la mano, manos blancas nos llaman por pulsos, no toca ni el pulso radial. Sí, doctor, mis dedos están blancos, pero ahorita están azules. ¿Ok? ¿Qué le vamos a decir? Después van a estar rojos. El bar, ¿no? ¿Se acuerdan del reino? Entonces, van a ir interpretando los pulsos, pero quiero que se acuerden de ello. Este es el pulso que les hablaba, el pulso paradójico, que ocurre, ¿cómo? Observen acá. Este es un dibujo, no se rían, del ventrículo izquierdo, el septo interventricular y el ventrículo derecho. El pulso paradójico se da cuando hay alguna cosa que esté comprimiendo el corazón de tal manera que no permita que el corazón tenga una buena, ¿no?, distensibilidad. Por ejemplo, si hay líquido, derrame, si hay una cáscara de pericardio que no se expande, pericarditis constrictiva, que va a hacer de que, como no se va a expandir el corazón, cuando se llene el ventrículo derecho, lo va a hacer a expensas de un espacio y va a empujar el septum. Al empujar el septum, se va a llenar poco el ventrículo izquierdo. Al llenarse poco el ventrículo izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Cuando se contraiga, va a botar poca sangre. ¿Cuánto va a disminuir la presión del ventrículo izquierdo en inspiración? Más de 10. Normalmente disminuye menos de 10. Si disminuye más de 10, se habla de que es un pulso paradójico. ¿Ok? A la inspiración con presión que caiga más de 10, quiere decir que estamos ante un pulso paradójico. Algo lo está comprimiendo que no permite expandirse el ventrículo derecho y lo está haciendo expensas del ventrículo izquierdo. El factor que favorece el retorno venoso es, miren esa pregunta. ¿Qué factor favorece el retorno venoso? Uno me dice, ¿cómo es posible, no? Pero eso es, pues, esa es la pregunta, ustedes lo están viendo. Pulso arterial, ¿no? ¿Qué nos dice? Una de las siguientes sobre el pulso es incorrecta. ¿Ok? ¿Qué nos ponen acá? La muesca anacrótica del pulso aórtico está presente en su parte ascendente o en su parte descendente. El pulso parvus puede aparecer en situaciones en las que disminuye el volumen sistólico de eyección. El pulso tardus suele aparecer en situaciones en que hay una disminución de la resistencia a la eyección del ventrículo izquierdo. El pulso hiperkinético puede aparecer en situaciones en las que hay un aumento de la contracción del ventrículo izquierdo con una disminución de las resistencias periféricas. La parte descendente del pulso aórtico es menos empinada que la ascendente. O sea, ¿cuál de todas estas es incorrecta? Comencemos con la 5. ¿La 5 es correcta o no? Porque la más comenzamos con la más fácil, ¿eh? La 5 dice que la parte descendente del pulso aórtico es menos empinada que la ascendente. O sea, como que es una pregunta como que diciéndote, oye, ¿sabes o no sabes algo tan lógico? Es correcto. El pulso hiperkinético es el pulso rápido de la fiebre, todo ocurre porque hay una vasodilatación con la fiebre tifoidea, que todo lo que estoy hablándoles es correcto, ¿no? Disminución de las resistencias periféricas. El pulso tardus, tarde, demora, porque algo está obstruyendo, ¿se acuerdan? Aparece en situaciones en que hay una disminución de la resistencia a la eyección o hay un aumento de la resistencia a la eyección. ¿Eso está correcto o no?
Dice disminución de la resistencia a la eyección. Más bien hay un aumento, ¿no?, de resistencia a la eyección. Por lo tanto, esa sería la incorrecta. ¿Ok? Entonces, quiero que se acuerden de esto. ¿Por qué? Porque pueden caer en varias situaciones que aparentemente es difícil la variable a estudiar. Pero la clave es más fácil de la que creen, porque está ahí siempre la clave. Pulso venoso. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos comenzado a estudiar cardiología, hoy día estudio cardio, comienzan con pulso arterial, presión arterial, pero llegan a la parte de pulso venoso y dicen, ya, mañana comienzo con eso? Y pasó pulso venoso y dijeron, nunca van a preguntar igual. Y te llega la pregunta del examen. El aumento de la onda A es igual a... Ahí comienzan los problemas. Entonces, el pulso venoso se estudia en el Swan-Ganz. El Swan-Ganz es un catéter del lado derecho que metemos por la subclavia, lo vamos hasta el ventrículo derecho, lo subimos por la pulmonar y medimos presiones a todo nivel. ¿Okay? Entonces, el pulso venoso lo vamos a medir por una presión que vamos a ver a la yugular interna. El pulso venoso tiene 4 ondas. Acuérdense, A, B arriba, X, Y abajo. La A significa contracción de la aurícula. Cuando se contraiga la aurícula, se aparece la onda A. ¿Okay? Cuando la aurícula se relaja, aparece la onda X. Cuando la aurícula se llena de sangre, aparece la onda B. Cuando la aurícula bota su sangre, aparece la onda Y. ¿Sí? Fácil. O sea, pulso venoso interpreta al lado derecho del corazón. Onda A, contracción auricular. Onda X, relajación auricular. Onda B, llenado auricular. Onda Y, eyección del auricular ventrículo. ¿Sí? Bacán. Estas son las preguntas que caen en todos los exámenes que están abajo. Si hubiera una fibrilación auricular o hay un flutter, ¿cuál es la onda que desaparece? La A. ¿Sí? Facilito. Si hubiera una insuficiencia tricuspidia, ¿cuál es la onda más grande? Acuérdense, ¿cuál es la de llenado auricular? La B, ¿no? La V. Se va a llenar más. En insuficiencia tricuspidia, la sangre llega más a la zona, pues, ¿no?, de insuficiencia, o sea, llega más a la aurícula derecha. Por lo tanto, la V es grandaza. Acá. En pericarditis constrictiva, ¿qué ocurre? ¿Se relaja bien la aurícula o no? No. Por lo tanto, la onda X es profunda. ¿Vacía bien la aurícula el ventrículo o no? No. Por lo tanto, la onda Y es profunda. Entonces, pericarditis constrictiva tiene X, Y profundas. Insuficiencia tricuspidias B grande. Y la fibrilación auricular o flutter desaparece la onda A. Se acabaron todas tus preguntas de examen en interpretación del pulso venoso. ¿Ok? Y esta pregunta es una pregunta recientada. Dice, la combinación de la ausencia de pulso y ausencia de signo de Kussmaul, ojo, no tiene pulso y no tiene Kussmaul, ¿ok? Con descenso X prominente favorece el diagnóstico D. Y tú dices, pero pucha, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva hacen el mismo mecanismo. Pero yo te hablé en un momento de taponamiento cardíaco. No te hablé de pericarditis constrictiva, pero esta es la clásica. Siendo una pericarditis constrictiva, ¿qué hace? Hace X profundas. Si es pericarditis constrictiva, ¿no debería ser signo de Kussmaul? Debería ser signo de Kussmaul. Generalmente el signo de Kussmaul es de pericarditis constrictiva. ¿Por qué? Porque al estar contraído todo y al hacer inspiración, llega más sangre al ventrículo derecho, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Ocurre de que este paciente no tiene Kussmaul, no tiene nada. O sea, normalmente pericarditis constrictiva, Kussmaul profunda, o sea, muerto. Pericarditis constrictiva, hay signo de Kussmaul. La mnemotecnia es pericus, pericarditis, Kussmaul. Y de taponamiento cardíaco es tapar el sexo paradójico, yo le pongo. ¿Por qué? Porque taponamiento va con pulso paradójico. ¿Ok? Pero también puede ir pericarditis con pulso paradójico, también puede ir taponamiento con Kussmaul, puede ir.
pero lo más frecuente es asociar pericarditis con Kussmaul y taponamiento con pulso paradójico. ¿Ok? Entonces, acá hay ausencia de Kussmaul, hay ausencia de pulso y hay una onda prominente. Esta pregunta es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque cuando todos dicen que no hay signo de Kussmaul, todos van a borrar de sus claves pericarditis constrictiva. Porque normalmente la pericarditis constrictiva con Kussmaul. ¿Ok? Pero, al decirte ausencia de pulso, quiere decir que inclusive tiene poca cantidad de volumen de sangre que está botando el corazón. Y al decirte onda X prominente, quiere decir que ha llegado a un estadio tan avanzado, esta pericarditis constrictiva, que ya no hay ni signo de Kussmaul, pues. ¿Me entiendes? Al no hay signo de Kussmaul, está bloqueado a lo derecho, no tiene pulso, está bloqueado a lo izquierdo, pero tiene la onda X profunda, que te va a asociar al diagnóstico. Entonces es una pregunta difícil. Porque el que respondió esta pregunta es una pregunta que hace diferencia en los primeros puestos. Porque ahí está la clave ninguna. Y todos marcarían ninguna porque pensarían que al no ver, al signo de Kussmaul, al no estar, no debería haber pericarditis constrictiva. Pero interpretándolo como lo hemos hecho, de esa manera, es como tienen que ver las cosas. Es una pregunta recién medio y una pregunta difícil. Dentro y recién medio. ¿Ok? Una de las afirmaciones siguientes sobre el pulso venoso yugular es falsa. ¿Por qué? ¿Cuál es la falsa? ¿Qué dicen ustedes? Onda A se da en contracción auricular. ¿Sí? Onda B llenado de la aurícula derecha. ¿Sí? Onda B coincide con la contracción ventricular. ¿Sí? Onda A tiene lugar inmediatamente después del pulso arterial. Tanto la onda X como la onda Y son negativas, eso sí. La 4, por descarte, marcan la 4, sin saber que es verdad. ¿Por qué? Porque dice la onda A tiene lugar inmediatamente después del pulso arterial. Tú haces el pulso arterial, esa es contracción auricular, contracción ventricular, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en la onda A? La onda es contracción auricular, ¿cierto? Pero lógicamente, después del pulso arterial, después de que tú escuches el pulso, ya se había contraído el ventrículo izquierdo. Ya debe estar contrayéndose, por un momento más adelante, la A, pues, de contracción auricular para que llenes el ventrículo nuevamente. ¿Ok? Entonces acá dice, ¿eso es correcto o no es correcto? No, porque tú estás contrayendo el ventrículo y luego ¿qué ocurre? Mientras estás contrayendo el ventrículo, ¿se dan cuenta? Se escuchó el pulso y no va a estar contrayendo inmediatamente la A, pues, si estás contrayendo el ventrículo. Después de contraer el ventrículo, ¿se contrae la aurícula? No, hay un proceso de relajación y todo, ¿no? Llenar el aurículo y todo a la vez. Por lo tanto, la onda A tiene lugar inmediatamente después del pulso arterial, falsa. ¿Ok? Esa es la explicación. Pero ustedes la han sacado por los cuadros que hemos explicado. La onda A en cañón aparece más típica en. Es una pregunta difícil, ¿ok? Difícil. Si nosotros vemos, la onda A en cañón se ve cuando la aurícula se contrae y como encuentra una gran resistencia, termina siendo una super onda A. Si el ritmo es sinusal, se da en la taquicardia intranodal, porque se contrae el aurículo y el ventrículo a la vez en la taquicardia intranodal. Cada uno por su cuenta, pero a la vez. ¿Ok? Llega un momento que se contrae el ventrículo, ¿ok? Y en ese momento se contrae la aurícula, pero como no puede pasar porque está contrayéndose el ventrículo, ¡pum! Onda al cañón. ¿Ok? Cuando el ritmo es sinusal. Si el ritmo no es sinusal, las claves que van a marcar es bloqueo auriculoventricular, donde hay más ondas P que ondas R, que complejo QRS, o una taquicardia ventricular donde hay más QRS que ondas P. Todo esto ocurre dentro del cuadro de una disociación auriculoventricular. Esta es una pregunta para residente, para R1 de cardiología. La onda cañón depende, si es sinusal, es en un trim, porque cada uno se contrae por su cuenta, aurículo y ventrículo, pero a la vez, porque el despliegue, la despolarización ocurre en el nodo y que despolariza a la vez el aurículo y a la vez el ventrículo. Juntos se despolarizan, a la vez, el trim. En cambio, en el ritmo, cuando no es sinusal, es con una disociación AB, cada uno por su cuenta. Si más se despolariza la aurícula que el ventrículo, más ondas P que QRS, es un bloqueo AB completo. Si más veces se despolariza el ventrículo que la aurícula, es una taquicardia ventricular. ¿Ok? Ustedes pueden, por una onda cañón pueden saber si es sinusal, no es sinusal, qué tipo de arritmia, como si fuera un R1 de cardiología. El signo de Kussmaul más típico en una de las siguientes, ¿en cuál es? Pericarditis. Pero acá te preguntan, ¿aguda o constrictiva? Ajá. De las dos pericarditis, la más frecuente es la pericarditis aguda. La pericarditis aguda. ¿Por qué me van a decir? Porque la pericarditis aguda es la más frecuente. ¿Ok?
Una pericarditis constrictiva, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis constrictiva? He tenido 2 casos en un mes, pero que yo he preguntado y probablemente en los últimos 5 años no había ni uno. Es rarísimo. Y los 2 casos que viste es por tuberculosis, que es la causa más frecuente en el Perú, de pericarditis constrictiva, y la de fibrosar el pericardio y envolver el corazón. Justo hemos tenido 2 casos, hemos hecho una pericardectomía hace una semana, y el otro es solamente una pericarditis que todavía no estaba haciendo constricción, pero ya estaba con todo el calcio del pericardio. ¿Ok? Entonces, la más frecuente es la aguda que la constrictiva. ¿Ok? Y de la aguda, el Kussmaul. Entonces aquí hay una mnemotecnia, lo que te dije, ¿no? El pulso paradójico, tapar el sexo paradójico, ¿okay? Se ve más en taponamiento cardíaco. En cambio, el Kussmaul se ve más en pericarditis aguda. Por lo tanto, acuérdense de pericus y Kussmaul. ¿Ok? Shock. La última parte importante de la cardiología es estudiar el shock. El shock tiene 3 cosas. Una vez decían, no, dime en 2 palabras que es shock. Por ahí escuché un loco. Hipoperfusión tisular. Pero el shock son 3 cosas. Es la hipotensión arterial unida a la hipoperfusión tisular y unida a la disfunción orgánica. Porque hay corazón hay órganos que están dañando por la hipoperfusión tisular y asociados a una hipotensión arterial. Porque todo el mundo que mira la presión hoy está chocando, se dice. Pero es una parte de las 3. Puede que la señora esté acostumbrada a tener presiones bajas, tiene una lesión medular, sus presiones son bajas, como tuve una abuelita, tenía presión 70-30 y era su presión, tenía una lesión medular. Entonces, lógicamente, toda la sangre se le está yendo al miembro inferior y se tiende a vivir con su hipotensión mantenida. Entonces, hipotensión arterial, hipoperfusión tisular, disfunción orgánica. Shock. Cuando antes yo decía voy a estudiar el shock, decía ¿cómo puedo estudiarlo? Una forma frecuente era entenderlo así. Shock hipovolémico, que es el shock más frecuente, el que tú más ves en emergencia y que ven los bomberos. El shock hipovolémico es un tipo. Otro tipo es el shock cardiogénico, que puede ser de 2 tipos. Una causa puede ser obstructiva, otra causa puede ser intrínseca. El shock cardiogénico intrínseco es el más frecuente de los infartos masivos de corazón, infarto anterior extenso. Otra causa es la distributiva. La distributiva puede ser causa séptica, que es la causa más frecuente, y luego puede ser también causa, por ejemplo, endocrina, como una insuficiencia suprarrenal, puede ser neurológica, con lo que estamos hablando, por ejemplo, estas disfunciones neuronales que hay, causas farmacológicas, por ejemplo, fenotiacinas, intoxicación por fenotiacinas, te va a dar un shock de este tipo distributivo, o anafiláctica por cualquier evento adverso, alérgico que estás dando ante algo en común. Entonces, según esta clasificación antigua, era un shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo, y el cardiogénico obstructivo intrínseco y toda la peña. E incluso el distributivo, como anafiláctico, lo separaban del distributivo todavía. Actualmente, nosotros tenemos que interpretar el shock como es. Al inicio del shock, en sus fases iniciales, tiene gasto cardíaco elevado, y al final todos hacen bajo gasto, y la falla, ¿cuál es? Es falla de bomba. Todos los shocks, en su parte final, terminan en falla de bomba. Hay órganos que van a no beneficiarse del shock, que ya lo vamos a ver. Entonces, actualmente hay 3 tipos de shock, ¿okay? Que van a ver acá. Si le viene una pregunta de examen, algunos consideran al obstructivo, pero el obstructivo es un cardiogénico obstructivo. ¿Okay? Por ejemplo, un taponamiento cardíaco que te da shock es un cardiogénico obstructivo. Entonces, pero básicamente los shocks que vemos nosotros en UCIs, en las UCIs, son estos 3 tipos. O es cardiogénico, es hipovolémico o distributivo. Le hacemos ecocardio y diferenciamos los 3. Por ejemplo, ¿tiene gasto cardíaco bajo? Es gasto cardiogénico. El hipovolémico también tiene gasto cardíaco bajo, porque tiene poca cantidad de sangre que llega. Pero el distributivo tiene alto gasto cardíaco, porque como está vasodilatado todo, llega mucha sangre, más retorno venoso, más precarga, más gasto. ¿Okay? Por lo tanto, ya con gasto cardíaco diferencié cardiogénico hipovolémico de distributivo. Pero tengo que diferenciar cardiogénico y hipovolémico. ¿Cómo hago? Listo, el cardiogénico tiene presión capilar, en este caso presión venosa central más elevada. ¿Por qué? Porque como el corazón ha fallado, toda la sangre se ingurgita, por lo tanto la presión venosa es elevada. En cambio el hipovolémico tiene la presión venosa baja. Pregunta de examen: ¿cuáles son los dos variables que te pueden diferenciar todos los tipos de shock? El gasto cardíaco, que lo mides con tu eco, y la presión venosa central, que lo mides colocando un catéter venoso central, colocas tu domo, si tienes tu domo arterial ahí, o si no, lo haces con la reglita esa que utilizamos para medir presiones venosas centrales. ¿Cuánto es la presión venosa central normal? Entre 8 a 12 centímetros de agua. Bien, entonces,
tú quieres ser más específico, estás en la UCI del Revalidate y como que tienes todo para hacer las diferencias hasta medir resistencia vascular sistémica y toda la peña. Listo. Cardiogénico, está elevado la resistencia vascular sistémica. En el caso del cardiogénico también está elevada la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar y la presión vascular sistémica se miden con un catéter que es el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz vas a meterlo por la zona derecha subclavia o por yugular, por la grasa que tú quieras, lo llevas al ventrículo derecho, lo metes a la arteria pulmonar, todo en hemodinámica, lo insuflas el baloncito y al insuflarse el baloncito hace la presión en cuña y mide la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar te mide la presión de la aurícula izquierda. La resistencia vascular sistémica, para hallarla, necesitas variables que lo vas a hallar con la presión en cuña. En cambio, en el hipovolémico también está elevada la resistencia vascular sistémica porque tienes que compensar la sangre, pero está disminuida la presión capilar pulmonar. En el distributivo básicamente solo te va a diferenciar el gasto cardíaco porque las otras dos variables no te van a ayudar mucho. ¿Ok? Entonces solamente en distributivo, disminución de la parte sistémica y aumento de gasto cardíaco. Nada más. Cuando tienes un gráfico antiguo, porque es un gráfico antiguo, que ya ahorita hay 50.000 esquemas antes de cada gráfico, es un gráfico antiguo pero que al final resumía todo, ¿no? Todo en el shock termina siempre afectándose todos los órganos, uno más que otros. ¿Cuál es el órgano que más sufre un shock? Un órgano que dependa mucho de la sangre, el riñón. El riñón tiene receptores adrenérgicos y que ante poca cantidad de sangre termina haciendo una gran vasoconstricción y termina dañándose y hace necrosis. Y cuando hace necrosis tubular, el riñón demora en sanarse en 2 a 4 semanas. Esos pacientes pueden entrar a diálisis intermitente un tiempo, hasta luego que se recupere. Las células esfaceladas, muertas, que están tapando, obstruyendo el túbuli, las que se han quedado tienen que regenerarse. Mejora, disminuye su creatinina, mejora su liguria, entre comillas, mejora y va a orinar bien y estás mejorando el riñón. Cuando el riñón falla, nosotros tenemos mucho miedo al riñón. Operamos corazones y el corazón, por ejemplo, valvulares, que son los que tienen más mortalidad, comienza a fallar el riñón. Al fallar el riñón, tienes un mal pronóstico en el paciente. El riñón no debe fallar, porque es el más sensible, es el que te va a ayudar más a la hora de la parte metabólica y desechos y todo, acuérdate. Y al fallar el riñón, lógicamente la mortalidad se va a elevar. Valores hemodinámicos. Hablamos nosotros un rato de Swan-Ganz, que te ayuda a medir resistencia vascular periférica, te mide, ayuda a la presión capilar pulmonar, el Swan-Ganz. Entonces vamos a ver algo. De estos valores hemodinámicos uno no es normal. Acá voy a decir números más que todo. La presión capilar pulmonar, la PCP, mide presión en la aurícula izquierda. ¿Okay? La presión capilar pulmonar no debería ser mayor de 18. ¿Ok? En este caso tiene 10, por lo tanto es normal. ¿Ok? Es normal. No debería ser mayor de 18. ¿Ok? Bacán. Cuando la presión capilar pulmonar es mayor de 18, es uno de los criterios de shock cardiogénico y tenemos que colocar balón de contrapulsación intraórtica. El índice cardíaco normal es entre 2.5 y 3.5. Ahí está, normal. La presión en la aurícula derecha siempre tiene que ser menor de 10. Ahí está, normal. La resistencia vascular periférica, esa famosa resistencia vascular periférica versus gasto cardíaco, presión arterial, es generalmente está entre 750 a 1500 dinas por segundo por centímetro de la 5. En este paciente está 1100, está normal. La presión sistólica de la arteria pulmonar es menor de 30. En este caso está en 55, está anormal. ¿Ok? Entonces, en este paciente de repente tendríamos que hacerle un test de reversibilidad, colocándole una prostaglandina y ver si disminuye. Si disminuye menos de 40, quiere decir que es reversible y esta hipertensión pulmonar es secundaria a algo, no sabemos a qué. Para los pacientes que entran a trasplante pulmonar, nosotros tenemos que ver de que tenga un buen test de reversibilidad. Se le coloca el Swan-Ganz en hemodinámica, se le pasa el prostadil, la prostaglandina en este caso, ver si disminuye, excelente, le hacemos el trasplante cardíaco, si no, no. Dos valores que usamos en resistencia vascular pulmonar son, si es mayor de 6 Woods, no se trasplanta. Y si el gradiente, no es esto, no es presión arterial sistólica, el gradiente es mayor de 15, tampoco se debe trasplantar. Sin esas dos condiciones, son indicaciones absolutas de no trasplante. Si pasan de esos dos valores, de 6 Woods en resistencia vascular pulmonar y más de 15 en gradiente pulmonar.
¿Cuál de los órganos siguientes afecta más en el shock? Me pregunta residencia. ¿Cuál es? Riñón. El pulmón, el corazón, el hígado, todos se pueden afectar. O sea, hay pulmón de shock. Que demora en salir 2 o 3 semanas el pulmón de un paciente chocado, porque hay una necrosis alveolar y todo asociado al shock, por la hipoperfusión y el daño y la aparición de metabolitos que van a haber también. La hipovolemia estimula cuál de los siguientes sensores de presión para producir renina. Esa es otra pregunta de shock. ¿Cuál es? El aparato extraglomerular, ¿no? Que lo vamos a ver con más detalle en nefrología. El hallazgo clínico del pulso paradójico, ingurgitación yugular y hipotensión arterial, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La tríada de Beck, ¿qué nos decía? Nos hablaba de hipotensión arterial, ruidos cardíacos apagados, ¿se acuerdan? Un poco. En este caso te habla un poco de pulso paradójico, ya te está tocando más cosas. Todo este cuadro clínico, ¿quién es? El taponamiento cardíaco. ¿Okay? Pulso paradójico, tapar el sexo paradójico. Ingurgitación yugular, taponamiento cardíaco. Hipotensión arterial, taponamiento cardíaco. ¿Okay? Entonces, ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos apagados, esas tres eran la tríada de Beck, que se veía en taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco agudo se presenta en la tríada de Beck. ¿Cuál de todos es el que más se acerca a la tríada de Beck? De todas, veo que la 2 se acerca más, ¿sí? Elevación de la presión venosa central, ¿no? Disminución de la PA y corazón pequeño y quieto. Esas son, en otras palabras, la clave que más se acerca a las 3 variables que hemos interpretado de la tríada de Beck. La 1 no, la 2 tampoco, la 3 tampoco, la 4 tampoco. ¿Okay? Entonces, la que más se acerca es la 2. ¿Okay? A las 3 variables. Ahora, la pregunta es, ¿qué porcentaje de 100 pacientes con taponamiento cardíaco, qué porcentaje tienen tríada de Beck? 40%. O sea, lo más frecuente es no encontrar tríada de Beck. No es que estén buscando, no tiene tríada de Beck, no lo cura el paciente. No, es probable que no lo tenga. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué? Porque ser la única estructura cardíaca autoexcitable, analicen bien, no es la única, la palabra única. Tener una fase de despolarización espontánea más rápida que las otras, si la 5, por ejemplo, dijera tener pendiente prepotencial mayor que el nodo auriculoventricular sería, ¿no es cierto? Te dice menor. Tener una fase de despolarización espontánea más rápida es la clave. ¿Okay? Es una pregunta de salud, ustedes la han visto en fisiología. La ley de Starling, en pregunta de seguro, es precarga. Todas las sustancias que a continuación se enumeran tienen la acción fisiológica que se indica en cada caso, salvo una de ellas. ¿Cuál es la sustancia que no hace su acción? Si ustedes observan la clave 5, dice óxido nítrico vasoconstricción, no hace vasodilatación, ¿no? ¿Cuál se considera como respuesta vago-vagal? No es vaso-vagal, vago-vagal. ¿Cuál es? Taquicardia, diaforesis, hipertensión, no hace hipotensión. Náuseas, bradicardia, hipertensión, no, hipotensión. Diarrea, náuseas, taquicardia, va a ser bradicardia. Sudoración, taquicardia, no, hace bradicardia. Bradicardia, incontinencia de esfínter, hipotensión, sí. ¿Ok? Es lo que más se acerca, ¿no? Es característico del edema cardíaco, pregunta de seguro. Duro y frío, ¿verdad? Es simétrico y ascendente, ¿puede ser o no puede ser? Claro, también puede ser. Obedece a la ley de la gravedad, también. Disminuye con la dieta baja en sal y diuréticos, así es, todos son. ¿Ok? Sé que se emocionan a veces cuando ven la clave, pero hay que leer todas las claves. ¿Ok? No se emocionen. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular no es correcta? De todas estas. Si uno analiza todo así, dice, pucha, no sé, arrastre presistólico, ritmo sinusal, se bloquea, y te vas a la 5. Aumento de intensidad del soplo con la inspiración, eso se da en problemas de soplos de origen derecho. Y acá dice origen izquierdo, por lo tanto ese sería el incorrecto. ¿El shock anafiláctico qué de tipo es? Distributivo. ¿Ok? Distributivo. La clasificación de shock es una pregunta de Lennon basada en fisiopatología. Es ¿cuál de todos se acerca a lo que hemos hablado? Hablamos del hipovolémico, hablamos del distributivo, hablamos del cardiogénico. Auméntale una más a todas estas tres que te he dicho. La A, ¿verdad? Le han colocado obstructivo, que dijimos que en algunos casos pueden colocarlas. El shock hipovolémico se produce cuando la pérdida de la volemia llega a 1 minuto de, más o menos, se dice que un shock ocurre cuando hay una pérdida de un 30%. 30% es un valor referencial.
Cuando ustedes veamos a ver en trauma que el shock tiene 4 fases según la actividad de trauma, ¿no? Una primera fase, una segunda fase y comenzando la tercera fase donde se pierde 30% y la cuarta fase. O sea, a partir de la tercera y cuarta fase del shock hipovolémico ocurre, el porcentaje es 30% en promedio. ¿Okay? Generalmente la primera es menos del 15%, la segunda es del 15 al 30%, la tercera es del 30 al 40% y la del cuarta fase es más del 40% de pérdida de sangre total que tienes. Y esos son los porcentajes para hablar con cada grado. Grado 1 de shock hemorrágico, grado 1 es que has perdido menos del 15% de tu sangre. Grado 2 entre el 15 y el 30%. Grado 3 entre el 30 y 40 y grado 4 más del 40%. El grado de shock ocurre cuando pierdes más del 30% de tu sangre. Las alteraciones de la presión venosa central y de la resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico son. ¿Se acuerdan cómo eran? ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Cuando el corazón falla como una bomba, la presión venosa central está elevada. ¿Ok? Y la resistencia vascular periférica, ¿cómo está? Elevada también. ¿Cuál es la clave más cercana? 5. Todos los tipos de shock en su fase final tienen en común, ¿cuál de todos? Falla de bomba cardíaca. Lo que habíamos dicho. Todos los tipos de shock tienen al final falla de bomba cardíaca. Pregunta de Lenamas. Mujer de 30 años, esa es una pregunta clínica para finalizar casi. Mujer de 30 años que presenta dolor torácico tipo punzante a la presión que se identifica con la inspiración profunda, o sea, es un dolor en el pecho que tiene que ver la inspiración, poco probable que sea cardíaca. Por lo tanto, al ser poco probable que sea cardíaca, un poco que la A y la E no van a ser, probablemente. La inspiración profunda de 3 días de evolución, o sea, poco probable más que sea cardíaco, ¿no? Que te vayas al cuidado intensivo, o sea, la B un poco probable que sea, ¿ok? Te quedas con la C y con la D. La ocultación cardiovascular y respiratoria sin alteraciones, poco probable que sea la D entonces, porque digo respiratoria. O sea, el más avesado que dice Marco la C. ¿Por qué? Porque estás hablando de una señora clásica que viene con signos, la pregunta tiene que decirte signos vitales estables para que dejes de pensar en otra cosa. Te pone varios días, la palabra clave de acá es mujer. ¿Qué mujer no se queja de dolor en el pecho, que se murió el gato, que te miraron mal y que comienza a respirar y le siente una cintada en el pecho y viene de decir que en la emergencia y te quede a la guardia? Eso presionas, tócale las costillas que están más pegadas, cartilaginosas, ya no, en ellas ya está calcificada, tócale cerca del esternón, presiónale, ¿te duele? Sí me duele, ya, listo. Eso demora 3 semanas en sanarse, señora, su paracetamol y se acabó. No tiene por qué demorar más tu tratamiento, ¿ok? Eso es sensibilidad condrocostal. En relación a la fisiología endotelial, es correcto que el óxido nítrico. ¿Qué cosa es el óxido nítrico? Hace vasodilatación, es un derivado del endotelio, dijimos que era la basura del endotelio que permitía la vasodilatación, pero no te he hablado de regular la respiración, ¿no? Solo hay y B. Listo, hemos acabado la parte inicial de todo lo que es fisiología y semiología cardiovascular. Con estos puntos ya podemos tratar todos los temas que quedan pendientes. Nos estaremos viendo en las siguientes clases.